Gusto saludar Fernando Espinosa de la Universidad Espíritu Santo. Claro que sí, doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, un fuerte abrazo. Y sobre todo, oriéntenos un tanto. Del viernes para acá se han ido originando algunas informaciones relacionadas pues a esta variante, ¿no?, del COVID-19, la variante Delta, que estaría afectando pues ya incluso a chicos que están pues en el rango hasta de 13 años. Básicamente entre 13, ¿no? Básicamente, doctor, ¿cuál es la real situación que se da, pues, y esto de acuerdo, pues, a ese monitoreo epidemiológico que está realizando a diario la Universidad de Especialidades Espíritu Santo? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes de nuevo. Y el día viernes nosotros terminamos la última corrida, que fue la 1 de agosto. ¿Por qué? Como ustedes ya saben y hemos conversado varias veces, los procesos de secuenciación del virus son procesos que duran una semana, a veces un poco más, depende de las muestras que tenemos, en dónde escogemos las muestras, el cuidado que tenemos para escoger las muestras y tener los resultados que justamente alerten a las autoridades de cuál es la situación epidemiológica de variantes. O sea, acuérdense que eso es una de las áreas en las que trabaja el Centro de Investigaciones del Espíritu Santo. Una vez que hace 3 semanas nosotros dijimos que ya teníamos variantes Delta en Guayaquil y en San Borondón, y que además de eso también habíamos identificado la variante Delta en el Oro, porque conseguimos pruebas de virus del Oro también, lo que hicimos fue rápidamente empezar una segunda tanda, justamente para mirar que cuando nosotros decimos que la variante está presente, lo que vemos es la punta del iceberg. Estamos hablando de un universo de 24 muestras. Si 24 muestras dentro de la población de 3 billones o de 100,000 infectados, es difícil saber si es que tiene o no tiene. Entonces, no es una lotería tampoco, no es al azar que escogemos las muestras. Es por eso que en la corrida, a las finales, tuvimos 19 resultados el día viernes, y de los 19, 9 son variantes Delta. 9 son variantes Deltas. De esas, 5 son de Guayaquil, 4 son del Oro. De las 5 de Guayaquil, 3 pertenecen a niños a 13 años. Eso es rápidamente lo que les puedo contar sobre el informe en lo que se refiere a la variante Delta. Y es entonces lo que puede preocuparnos durante las próximas semanas. ¿Qué implica, en términos sencillos, en términos prácticos, qué implica aquello? Implica, veamos lo que está pasando en los otros países, ¿no? Es bueno siempre mirar, porque cuando nosotros veíamos en enero del año pasado lo que estaba pasando en China, no le hicimos caso. Cuando vimos en febrero lo que estaba pasando en Europa, tampoco le hicimos caso. Y solamente cuando entonces en marzo tuvimos la barbaridad de Guayaquil, es que, fue cierto. Hay que estar atento en qué es lo que pasa en otras partes del mundo. Entonces veamos, en Gran Bretaña, el 90% de las variantes que están contagiando son Delta. ¿A quién está contagiando? Está contagiando entonces a personas que no se han vacunado y también a personas que tienen las 2 dosis, con las consecuencias que no tienen la enfermedad grave que pueden tener los que no se han vacunado. En California, en junio, la variante Delta era el 2.5%, y actualmente está arriba del 80%. Vamos a China. China estaba muy bien y de pronto llega un pasajero con variante Delta y se contagia a la persona que limpió el avión. Y este momento está en 10 provincias de China, ya está, y lo que hemos leído entonces es que millones de habitantes de China están confinados de nuevo. Así que, lo mismo, ahí es donde entra la parte de nuestro país. En palabras sencillas, la variante Delta es 60% más contagiante que las variantes. La velocidad con la que entra en la célula es mayor, porque la mutación está en la proteína de la espícula que le permite
DNA del virus entre más rápidamente dentro de nuestra célula. Entonces, empieza a reproducirse el virus, tenemos 1.000.000 de veces más virus que con la otra variante. Entonces, por eso es que la enfermedad ahora es más rápida. No son los 15 días que estábamos viendo, sino que dura aproximadamente 7 días. Y esta es la realidad que tenemos en este momento. Una variante agresiva en cuanto a contagio no es más mortal. Eso debe estar claro. Hay una discusión, pero no hay ningún estudio técnico, científico, que demuestre que esta variante es más mortal. Y lo más importante, las vacunas todavía nos protegen de esta variante. Correcto, eso es importante tenerlo, ¿no? Totalmente importante. En consideración. Varias cositas, y no siempre repetimos en estos micrófonos, ¿no? El hecho de estar orientándonos, de estar chequeando lo que ocurre en el resto del mundo, porque no vivimos pues en una isla alejado de la influencia que ello trae, y por supuesto también pues el hecho de que el proceso de vacunación sigue siendo la alternativa. Doctor Morales, ¿cómo le va? En su informe y B1617.2, que son mucho más transmisibles y que fueron encontradas en el territorio ecuatoriano, sobre todo en Quevedo y, si no estoy mal, en Guayaquil. El tema está en que hay una parte que no la entiendo y hablan de que se cree que contribuyen al escape inmunológico. ¿Qué significa esto, mi querido doctor? El virus, para poder sobrevivir, acuérdese que este virus en la naturaleza no tiene más de 2 años, en el mejor de los casos, si acaso los chinos nos dijeron la verdad. Así que el virus, para poder sobrevivir, tiene que mutar y burlar, escaparse del sistema inmunológico del humano, porque si no, el ser humano tiene un sistema inmunológico que es genial. Si no tuviéramos un sistema inmunológico tan preciso, tan potente como el que tiene el ser humano, no hubiéramos sobrevivido a todas las pestes, virus, bacterias, hongos que existen en el mundo. Entonces esa es nuestra defensa. Las variantes, y por eso la OMS distribuyó o categorizó entre peligro y de importancia a las variantes. Hay más de 30 variantes en este momento en el mundo. En el Ecuador hemos visto que hay unas 12 que aparecen o desaparecen, y a las que usted se acaba de referir son variantes nuevas, entonces, que le hemos denominado de Colombia porque se parecen a una variante de Colombia, y debemos tener entonces cuidado de cómo esta variante va apareciendo. La otra que usted dijo que también entonces ha crecido durante estas semanas es la famosa variante andina, que vino desde el sur y ocasionó esas muertes tanto en Santiago como en Lima. Entonces, lo que tenemos este momento en el Ecuador y básicamente en Guayas, que es donde nosotros concentramos nuestro trabajo, son variantes que la OMS dice que son peligrosas por la velocidad en la que se transmiten y esta posibilidad. Acuérdense que cuando digo burlar el sistema inmunológico, es que a pesar de yo estoy vacunado, me contagio. La vacuna no me previene del contagio, me defiende de la enfermedad, pero no previene el contagio. Entonces, cuando digo que burla el sistema inmunológico, es que me contagio, pero mi sistema inmunológico a las finales gana la pelea, me da una gripe de 3 días, una congestión nasal, un dolor de cabeza, y a las finales estoy bien. Clarísimo, doctor. Entonces vale la pena recalcar algo, porque hay mucho temor cuando hay este tipo de informes en donde se habla de que justamente este escape inmunológico básicamente es que me voy a contagiar, pero no voy a agravar, no me voy a ir a una UCI, no voy a estar pues justamente en una situación grave. Más, puede ser que efectivamente me contagie de cualquiera de las variantes, pero lo que sí me va a hacer la vacuna es que no me va a agravar la situación. ¿Es así? Exacto. Voy a tener una gripe, ni siquiera voy a necesitar ir al hospital seguramente. Eso no implica que si yo sospecho, tengo que hacerme el examen para comprobar que es el virus, básicamente para no contagiar al entorno. Porque también entonces la persona va a decir, no importa, me vacuné, tengo el virus, tengo la gripe,
continúo con mi vida, voy al trabajo porque si no me despiden, o tengo un compromiso y me voy, me tomo algo, un analgésico, un antipirético y alguna cosa para la alergia, pero esa persona está contagiando. Ese es el punto, está contagiando. Y eso es lo que debemos evitar, porque esta variante contagia muy rápidamente. Entonces, es más complejo el manejo, es donde debemos respetar, pero tenemos una corresponsabilidad social de proteger y proteger al prójimo durante las próximas semanas. Clarísimo, doctor. Le doy el paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Javier. La que surge es: ¿qué hacemos con esa gente que no se quiere vacunar, doctor? Esa gente acaba de fallecer el día de ayer en Inglaterra, uno de los líderes antivacuna con COVID. O sea, yo creo que esa noticia, búsquenla, porque esa es la mejor demostración. Como uno de estos famosos líderes que invitan a la población a no vacunarse porque nos ponen un chip, porque nos vuelven robot, porque va a cambiar el DNA. Tanta locura, tanta necedad, entonces acaba de morir. Aquí estamos hablando de algo muy, muy serio. Si no me vacuno, la variante Delta, la variante Gamma, las nuevas variantes que van a aparecer, van a poner en peligro a esa población y ponen en peligro a los demás. ¿Por qué entonces tenemos 3 niños dentro de los 5 de Guayaquil? Porque los niños no han sido vacunados, son de 13 años. La Delta va a atacar a las personas que no se han vacunado. Y eso está clarísimo. Esa es la razón por la que Guayaquil, debido a ese escudo protector que tiene de 0 prevalencia, 1.200.000 con primera dosis, casi 300.000 segunda dosis, 160.000 vacunados en el extranjero, tenemos un escudo de protección, pero la variante está ahí. Y entonces va a atacar periféricamente a las poblaciones que no han tenido el contagio de Guayaquil, Daule, San Borondón y Durán, va a atacar entonces a poblados más pequeños y va a atacar a la población que no se ha vacunado. En Estados Unidos el porcentaje de niños que se está contagiando es alto. Ayer hablé entonces con un colega en Estados Unidos, él es entonces pediatra, y dice: Fernando, la cantidad de niños contagiados está avanzando demasiado para nuestro gusto, a pesar de que ya están vacunando 6 años. Y aquellas posibilidad, o en algunos países ya cierta la situación de una tercera dosis, ¿es viable entonces, doctor, o no? Completamente, pero no podemos pensar como ecuatorianos en una tercera dosis. Yeah. Tenemos que proteger primero a 14 millones de ecuatorianos. Okay. Ya no son 9, son 14 millones de ecuatorianos que tenemos que proteger lo más rápido posible. Entonces, pensar en una tercera dosis es quitarle la posibilidad de defensa a otro colega, a otro conciudadano. ¿Qué es lo que pasa con la tercera dosis? Lo que Pfizer ha dicho, y esa es yo creo que es la casa farmacéutica que más estudios ha hecho de cuidar cuál es el proceso de producción. Entonces Pfizer ha dicho: mira, yo te ofrecí el 98% de protección, pero parece que entre los 8 y 9 meses esa protección baja al 90%. No es que me quedo sin protección, sino que baja un porcentaje y no es menor al 90%. Por lo tanto, te vamos a poner una tercera dosis para volver al 98% o quién sabe al 100%. Nosotros, con la velocidad que estamos yendo en cuanto a vacunación, tenemos que terminar de vacunar a estos 14 millones de ecuatorianos y solamente ese momento, entonces vamos a pensar en una tercera dosis. No es urgente, no es relevante para la población del país esta tercera dosis. Doctor, buenos días. Qué gusto de saludarlo. Gracias por estar en I99 como siempre. 98.9 en I99 TV. Es Eduardo Mendoza Paladines que lo entrevista ahora. Voy a tener varias preguntas rápidas para contestar rápido y luego podemos hacer... a ver, la primera es lo siguiente, siguiendo su línea.
por ejemplo, los chicos que están aquí, todo el equipo de producción nuestro, los salvavidas, los del 911, todos los que están acá, que trabajan con nosotros, la pregunta es, ellos tienen una vacuna y están entre el 10 y el 30 de este mes por vacunarse. Mientras esto sucede, más fácilmente por la vacuna, por la variante Delta. Completamente. Ellos tienen que redoblar su bioseguridad. Ellos no pueden estar jamás sin mascarilla, o mejor con doble mascarilla, porque ellos están en cuartos cerrados. Si una persona no está con mascarilla dentro del círculo de ustedes, esa persona debe salir, ¿no? Y si acaso todavía tienen por ahí un necio que no quiere vacunarse, bueno, tienen que mandarle a otro lado a trabajar a que decida vacunarse. Lo importante aquí es eso, porque hay cualquier cantidad de gente que va a vacunar por segunda vez, y sobre todo la gente más joven, ¿verdad? Nosotros estamos vacunados todos. A Alberto le falta la segunda dosis de AstraZeneca, que demora un poquito, pero sobre todo la gente muy joven que trabaja con nosotros desde el 10, 12, 14 en adelante. Entonces, esa fue mi primera pregunta y tienen que tomar precauciones. Mi segunda pregunta, doctor. Estas tres nuevas variantes, la Delta, la Andina y la otra que nació en California, que hay otra variante que tú pasaste, Javier, en algún momento, que están pululando en el mundo, hacen probablemente que hagamos, porque lo decimos todos los días, a la gente que se tiene que vacunar. En este mismo contexto, teniendo en cuenta lo que pasa, por decirle, con Alberto Quintana o con Mauricio Icaza o con Silvia Favara, compañeros de trabajo que se pusieron AstraZeneca y también demora, son 82, 84 días, tienen que tomar el mismo procedimiento de cuidarse mucho más, mi estimado doctor. Así es, acuérdese en relación a la pregunta anterior, que sus colegas, sus compañeros de trabajo van a tener inmunoprotección recién en octubre, porque les falta 15, 20 días, los 30 días de producción de células de memoria, todavía entonces tienen fácil 45 días para contagiarse. Así que eso pasa lo mismo con AstraZeneca. Existen indicios que AstraZeneca con la primera dosis algo le protege más que las otras vacunas con primera dosis, pero no es así ese 100, 80 o 90% que tenemos con las dos dosis. Eso entonces complica la vida y por eso hablé con las autoridades la semana pasada en que las dosis de CanSino, estas monodosis, ¿sí?, tienen que ser para los puntos rojos de Quito y de Guayaquil, en donde hemos identificado que hay más contagio. Ellos ya conocen esos puntos, saben lo que está pasando, así que debemos ir hacia allá. Por ejemplo, doctor, ¿cuáles son, para que me diga aquí en Guayaquil, cuáles son 2 o 3 de esos puntos rojos para usar las canciones, que son monodosis? Sí, para los doctores del municipio, no me quiero yo equivocar, y que después me cuelguen. Ok, sí. Vamos con otra pregunta, doctor, en el mismo contexto y con las vacunas. Según lo que Alberto siempre lee el vacunómetro, se supone que este mes va a estar vacunado, que hasta agosto va a dar las dosis a la mayor parte de ecuatorianos, ¿verdad?, que tienen segundas dosis. Pero al parecer todavía va a demorar septiembre, es decir, que podríamos decir que quizás tenemos o podríamos tener incluso los de 12 años última semana de septiembre o la primera de octubre. Estoy hablando 12 años o 16. ¿Podríamos incluir ahí a los de 12 años también? No, todavía no. Todavía no. El esquema que tiene el ministerio es de 16 años y 12 años con enfermedades graves que tienen que vacunarse. Y van a dedicar a la segunda dosis. Así que vamos a esperar. Ojalá CanSino, ojalá que llegue unas 2 millones de dosis y que libere entonces a Sinovac, porque Sinovac yo puedo vacunar desde los 6 años. Así que esas críticas van a tomarse una vez
que tengamos la información de cuántas vacunas Perdóneme, tenemos. doctor, no le entendí esta última parte. Sinovac no puede vacunar desde los 6 años. No, Sinovac y Pfizer. Ok. Y Pfizer ya está vacunando desde los 2 años en Estados Unidos. Ok, perfecto. Vamos con otra. Perdóname que le dije preguntas rápidas. También hay mucho cuento y mucho, por decirle, lo vacunan a Jaime Velázquez, por decirle un caso, y le dicen, la mayor parte de nosotros cuando nos vacunaron seguimos trabajando el mismo día sin ningún problema. Aquí está el grupo, a mí me pusieron Sinovac, a Giovanna le pusieron Pfizer, a Kenia, igual a Jaime, seguimos trabajando, no hubo problema, se tomó una cervecita, una copita de vino, otros fueron a trotar, otros hicieron su actividad normal incluso, pero estaban que decían, no, cuando te vacunas no puedes tomarte días, no puedes ir a correr, por ejemplo, no puedes trabajar, no puedes tener intimidad, una cantidad de mitos, doctor, que realmente son terribles, ¿no? ¿Y qué hace la gente por gusto ponerse nerviosa? De acuerdo. El problema de no tomar es porque somos ecuatorianos y entonces cuando yo le digo puedes tomar, no me tomo la cerveza ni la copa de vino, sino que me tomo la java. Claro, no es una copa, no es una cerveza, lo que no se puede tomar es una chancleta, como Jaime, que no tomó. Sí, sí. La teoría de la prevención entonces te prohíbe, no puedes tomar, porque ya sabemos, una lleva 2, no, la del escribo no, y esta por acá nos dejó, el otro porque era un malvado, ahí está, la java abajo. Entonces dicen, no, pero seamos transparentes. Una cervecita. No hay problema. Bueno. Y también, si me siento bien, no me duele el hueso, no me duele el brazo, puedo hacer un poco de ejercicio al mismo tiempo. En cuanto a relaciones íntimas, todavía hay que respetar entonces todas las precauciones que tenemos, porque acuérdese que el contacto es tal que puedo transmitir. Es más por eso todavía, ¿no? Ok, mi última pregunta, doctor, en este sentido. Entonces, ¿cómo ve usted este tema? Si este mes se terminan de poner, no sé, Alberto, si tenemos el vacunómetro, tú lo tienes, a ver. Ya, si este mes, ¿cuántas segundas dosis se deberían de poner? 9.637.618. Y hay 2 millones y pico de ecuatorianos que ya tienen las 2 dosis. Si se ponen esas 9 millones, tendríamos más de 10, que fue lo que ofreció el presidente. 12.880.000. O sea, con 2 dosis. Esa es la pregunta, doctor. No sé si me puedo estar claro. Es que aquí en el vacunómetro sale la primera dosis 9.637.000 y la segunda dosis 3.246.000. El total de dosis aplicadas son 12 millones. Pero la pregunta es, ¿en la primera dosis están considerados esos 3.246.000 de segunda dosis, sí o no? Vea, los estadísticos son bandidos, ¿no? Y lo que tenemos es el primer número. 9 millones, 2 millones tienen la segunda dosis. Okay. Se han aplicado 13 millones de dosis, pero no son 13 millones de ecuatorianos, son 9 millones de ecuatorianos. Es decir, que si sumamos que este mes se pusieran, hasta este mes, los 7 millones de ecuatorianos, tendríamos más o menos 9 millones y medio, doctor. Esos serían los números, sí, ¿verdad? 9.600.000. Números, insisto, con la monodosis podemos llegar a eso sin ningún problema. Ok, entonces, para concluir yo, y no sé si me preguntas, si hacemos lo que tenemos y llega la monodosis, podría en 30 días avanzar perfectamente hacia adelante y quizás en octubre, noviembre, estar vacunados los que usted hablaba, de 14 millones de ecuatorianos, ¿o no? Yo creo que sí, si tenemos monodosis, vamos a llegar a eso. Lo que pasa es que cuando hablamos de 9 millones de dosis, fue en noviembre del año pasado, cuando no íbamos a vacunar a los mayores de 60 años, ni a los menores de 18. Por eso es que ese número mágico de 9 millones aparece y se ha mantenido, pero ese número lo hicimos en noviembre, octubre del año pasado. Pero ya cuando vacunamos a los mayores de 60 años, fueron 2 millones más de ecuatorianos y ahora vacunamos 16 años.
Y así vamos sumando, bajamos a 6 años y entonces estamos llegando a los 14 millones de ecuatorianos necesarios para estar protegidos. Claro, esto va a ser interminable, no sé, vamos a tener que ir avanzando. claro, y es lo que de alguna manera también con la implementación del plan Fénix se busca, ¿no? Llegar a todos los rincones del país. Esperemos, doctor, ¿no? Que el mes próximo, septiembre, hay el periodo ordinario de sesiones en la Organización de las Naciones Unidas y ojalá que haya algún pronunciamiento contundente, ¿no? Porque la polémica a nivel mundial se sigue uniendo en torno a esto. Israel arrancó desde el jueves ya un proceso de vacunación en tercera dosis y la pregunta desde la comunidad científica también o el cuestionamiento es, caramba, vamos a aplicar tercera dosis en las naciones que tienen los recursos económicos para hacerlo, pero estamos dejando de lado a las naciones pobres en el sudeste asiático, en África, en las naciones más pobres de Latinoamérica. Entonces, ¿cuándo se va a lograr esta inmunidad si precisamente sigue habiendo peligro, si hay países, si hay poblaciones que no están vacunadas? Ve el asunto, ¿no? Completamente, o sea, usted acaba de resumirlo perfectamente, que es esa falta de sindéresis, y algo que ha hecho el coronavirus es demostrar el individualismo de las naciones. Claro. La Unión Europea, con todo lo que es la Unión Europea, no consiguió trabajar durante la pandemia. Estados Unidos tiene el 50% de la población vacunada con 2 dosis, porque no quieren vacunarse. Y ese es un peligro, o sea, lo que está pasando en Florida la semana pasada, gente que no quiere vacunarse. Hay una alerta por parte de este famoso doctor Fauci. En Estados Unidos. Puede aparecer una variante que mate el 33% de los contagiados. Y al señor yo le creo, o sea, sí, al señor yo le creo. Y si llega esta variante al mundo, si llega esto a la India, a la misma China, va a ser grave el asunto. Nosotros, insisto, en el Guayas tenemos un escudo y por eso es que sigo todos los días la tendencia y hasta ahora vamos bien, se están contagiando lamentablemente niños, se están contagiando los que no se han vacunado y los que tienen 2 dosis entonces se encuentran bien. Doctor, agradecerle, le enviamos un fuerte abrazo. Un abrazo, mi querido amigo. Gracias, doctor. Gracias por atendernos un 9 de agosto. Un abrazo. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, clarísimo.